Muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas tardes, queridos hermanos que se van a aprender, que van a estar con nosotros en esta transmisión de este tiempo muy especial que dimos en llamar tiempos proféticos, tiempos escatológicos, donde la palabra del Señor se está cumpliendo fielmente. Y desde ayer habíamos comenzado a estudiar la palabra del Señor, estudiando una de las más tremendas profecías que se encuentra en la palabra de Dios, que es primero como tremendo profeta, como casi todos, pero tremendos profetas como el profeta Daniel. Y saludar a los que ya se están conectando. A Gloria Miscou, Dios te bendiga. Gloria, Dios te bendiga a vos, a Cristóbal. Gracias, querida Neisa desde Canadá. Nos están enviando saludos también. Gracias por estar ahí. Quiero dar gracias también a Pablo Enrique Feldman, quien también ya me estaba mandando mensaje desde más temprano, a qué hora comenzaba la transmisión. Y allí estamos todos cumpliendo este tiempo de estar juntos, preparándonos para escuchar este tiempo de estudio bíblico que hemos dado a llamar tiempos proféticos. Y desde ya, obviamente, gracias por estar ahí, por acompañarme. Simplemente por acompañarme, por pasar este tiempo aprovechando todo lo posible en esta cuarentena prácticamente mundial y en este caos que día a día se avecina y se ven los gobiernos superados por la situación en la que el mundo entero se encuentra y pareciera que quiere tornar normal, quieren que asumamos que es normal contar todos los días arriba de 1.500, 2.000, 3.000 cadáveres por día. Y si bien hay muchísimos países que están escondiendo los números muertos, realmente en mi propio país el gobierno está en medidas, en contramedidas, poniendo muchas veces, sacando una medida buena, otra en otras medidas, arriesgando a la población, en fin, tiempos de caos, tiempos en que nos preparamos para un gran desenlace que está tal vez pronto a llegar. Y yo le decía que hoy quería hablar, no he tenido tiempo de buscar bien en el libro la cita, pero voy a publicar inmediatamente terminado la prédica, o más que la prédica, el tiempo de estudio bíblico. Voy a publicar inmediatamente una palabra profética de David Wilkerson, quien murió hace escasos año y medio, como mucho año y medio creo, año, que falleció este gran hombre de Dios que desarrolló su ministerio alrededor del mundo, pero tenía su base en la ciudad de Nueva York, en su iglesia, allí en Times Square. Y realmente un tremendo hombre de Dios que comenzó su ministerio ya por los años 60 con las pandillas y los drogadictos en Nueva York, y quien en el año 73 Dios les mostró una visión donde por ese entonces todavía no existía ni la televisión por cable, ni siquiera existía lo que tal vez hoy los niños ya no conocen, que es el DVD, o lo que a él en realidad le mostró fue el Señor, el pasacassette, le decíamos, el VHS. Y que, bueno, espero que si está Gerardo me ayude con ese nombre. Pero además Dios le mostró otras cosas tremendas,
Y cuando ustedes lean, le mostró exactamente lo que está ocurriendo a nivel mundial con la pandemia. Y decía, en los últimos tiempos, decía David Wilkerson, mientras saludo a Carmencita desde Salta, te mando un abrazo, querida hermana, Dios te bendiga, y a todos los que están contigo. Y decía que Dios le mostró a este hombre exactamente las ciudades bloqueadas, los países se cerraban las entradas, todos los países cerraron sus entradas a causa de una enfermedad, decía, de un ataque viral a nivel mundial. Y a mí se me lava la sangre. El libro en el que está escrito todas estas cosas se llama La visión de David Wilkerson. Así que, queridos hermanos, les dejo ese dato por si ustedes quieren buscar también. Al final del programa yo voy a subir esa parte del libro, lo voy a publicar para que usted lo pueda ver. Así que desde ya realmente sorprendido por ver el cumplimiento exacto de lo que Dios le mostró a este hombre. Y le decía, estábamos estudiando, porque es muy importante entender para los acontecimientos mundiales que Dios, y decirle que Dios no está separado de los acontecimientos mundiales. Y estábamos hablando del profeta Daniel, y el profeta Daniel orando y clamando a Dios para que Dios les diga cuándo terminaría el cautiverio, porque él estaba cautivo en Babilonia, aproximadamente alrededor del año, no se sabe si fue en la primera o en la segunda deportación. El profeta Daniel fue llevado como un jovencito a Babilonia, y allí él decidió no contaminarse como todos los demás, con lo que Babilonia le ofrecía, con la comida del rey, con el vino del rey. Decidió no contaminarse, decidió vivir una vida diferente. Y a causa de eso Dios también lo bendijo profundamente. Él decidió no aceptar nada que contaminara su fe en Dios. Y a causa de eso Dios lo puso en lugares altos, lo bendijo con su espíritu, lo capacitó para toda la tarea que después el profeta Daniel pudo llevar a cabo. Tarea en lo secular, pero también tareas ministeriales. Así que este era el profeta Daniel, profetizó o estuvo activo casi todo el imperio babilónico, desde Nabucodonosor hasta el final del imperio babilónico y parte del imperio medo-persa. Profetizó en los tiempos de Nabucodonosor, de su hijo, luego profetizó en los tiempos de Jerjes. Estuvo activo durante el reinado del rey Ciro II, conocido también como Ciro el Grande, y también durante buena parte del rey Darío, con quien tuvo una estrecha relación de amistad, pero no una amistad no solamente tenía una estrecha relación de amistad y gozaba del profundo respeto del rey Darío, no solamente por su trabajo dedicado como labor, como siervo o como un funcionario del reino, del imperio, sino también muy respetado por Darío a causa de su fidelidad al Dios en quien él creía y a quien servía, a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la fe de Daniel, y no solamente él se dedicó a conocer a Dios, sino se dedicó a hacerlo a Dios conocido en todo el imperio. A causa de todo eso, también el Señor lo engrandeció, lo bendijo en gran manera con bendiciones materiales y espirituales. Y yo sé que Daniel si no hubiera recibido ninguna bendición material, sé que a Daniel no le hubiera importado, pero sí él anhelaba esa bendición espiritual.
Él no le interesaban las riquezas, no lo deslumbró los jardines colgantes de Babilonia. Él lo único que quería tener una relación íntima con su Dios. Y qué hermoso tiempo. Y estamos hablando de un jovencito que estaba cautivo, que estaba prisionero en un imperio feroz, totalmente desconocido, un imperio que era un imperio que se caracterizaba por la ferocidad en la batalla, porque eran imparables y cuando entraban masacraban a los que se resistían. Además era un imperio que tomaba todo lo que quería tomar, y cuando llegaba a la ciudad era una ciudad descontrolada en el pecado, en la borrachera, en las orgías, la homosexualidad, mujeres con muy escasas ropas, sexo casi libre y muy parecido a los tiempos que hoy estamos viviendo. Y si el rey Nabucodonosor estuviera gobernando en este tiempo, habría pornografía, habría todo. Si Nabucodonosor tendría la tecnología que hoy tenemos, seguramente tendrían los mismos pecados en su mano, como hoy tienen todos los jóvenes de la iglesia que sucumben ante la tecnología, ante el Facebook, ante tantas cosas sucumben nuestros jóvenes. Pero estos jóvenes, Daniel y dos de sus amigos, decidieron no contaminarse con esas cosas. Y a causa de eso, Dios les reveló cosas tremendas, además de bendecirlos. Vamos a orar y luego vamos a leer ya el pasaje nuevamente que leíamos ayer. Y decíamos que este pasaje podemos dividirlo en tres partes. Una parte de primeros 7 semanas de años, luego 62 semanas de años y luego la última semana de años, 70 semanas, 70 Shemitah, o sea, semanas de años. En eso se divide esta profecía tremenda, de la cual 69 semanas se han cumplido, pero de la forma más estricta e increíble. Y falta solamente por cumplir la última semana que está a punto de comenzar, pero la iglesia no va a estar. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, no vamos a vivir y vamos a entender por qué nosotros no vamos a pasar, no vamos a estar la última semana. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Dios mío, para que tú nos guíes en lo que estamos tratando en esta noche. Las 70 semanas de Daniel. Señor, trae luz a nuestro entendimiento para que podamos, Dios mío, discernir los tiempos en los que vivimos. Para entender, Señor, que tu iglesia, el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia está llegando a su fin, porque la última semana, Señor, de la profecía de Daniel va a dar comienzo. Mientras tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice cada hogar de los que están participando alrededor del mundo. Señor, y te pido que tu palabra pueda traer convicción a los corazones. También, Señor, que en esta noche tú, Señor, hagas milagro en el que lo esté necesitando, el que tenga enfermedades. Señor, si alguno aún toda maldición de enfermedad entró en su casa, tú le hagas libre, Señor, porque en tu nombre, Señor, recibimos sanidad. También te pido, Señor, si hay necesidad en algún hogar, tú le bendigas, Señor, y le extiendas tu mano al necesitado, le extiendas tu mano al que está solo, al que está afligido, al que está angustiado, Señor, y al que no sabe qué hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús te pido esto. Gracias, Señor. Amén y amén. Le decía, estamos tratando el tema de las 70 semanas de Daniel, el cual, para poder entender las 70 semanas de Daniel, hemos hablado ya que también es necesario conocer de historia, conocer de geografía, conocer por qué es tan importante Israel, porque sin la existencia de Israel nosotros no podríamos estar hablando de Dios. Si nosotros queremos
desechar al pueblo de Israel. Si nosotros, como nos han enseñado desde mucho tiempo, cuando yo no era cristiano, a mí me enseñaban a odiar a Israel. La culpa de todo lo tenían los judíos. Si los judíos eran los deshonestos, los judíos eran los que robaban, los judíos eran los que... Y toda la culpa lo tenían los judíos. Ese fue el mensaje de Hitler, pero ese también fue el mensaje que siempre trajo, como le decía ayer, la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica siempre nos enseñó, y yo cuando hablo con muchos de mi familia que no son cristianos, dicen, no, los judíos mataron a Cristo y Dios lo desechó. Y yo les digo, mentira, los judíos no mataron a Cristo le mataron los romanos. El heredero del homicidio de Cristo, el heredero del homicidio del inocente, el que derramó sangre inocente y el que está a cargo, el que recibió la herencia del imperio romano, está sentado sobre las 7 colinas y dentro de las 7 colinas está sentado justamente en ese monte llamado Vaticano. Así que yo quiero decirles, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que uno tiene que estudiar la palabra de Dios para entender lo que está ocurriendo. Estamos viviendo tiempos proféticos y tiempos finales de la historia. Y se está terminando el tiempo de la iglesia que apareció hace 2300 años. Que apareció hace 2000 años, luego de que Cristo fuera crucificado. Y mire, ahora vamos a leer ese momento, el minuto después que aparece la iglesia. Y también la iglesia aparece por un corto tiempo. Cuando se cumple la semana 69, aparece la iglesia. Cuando se va la iglesia, comienza el cumplimiento, el resurgimiento del pueblo de Israel y comienza a correr las últimas semanas de año, la última Shemitah, que así es como se llama en hebreo, una semana de años. Vamos a leer la palabra de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio y volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ruego a Dios para que nosotros podamos tener sabiduría y entendimiento para entender esta palabra que está escrito aquí. Y dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios quiere que podamos entender esta visión que se le fue mostrado a Daniel. Le dice, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Para todo esto están determinados 70 semanas. Como ya dijimos, aquí se refiere a la palabra utilizada aquí es Shemitah, en el hebreo, Shemitah, que significa semanas de años. Es decir, por cada día de la semana hay que poner un año, semanas de años, una Shemitah. 70 Shemitah están determinadas sobre tu pueblo. Así que estamos entendiendo entonces esto. Ahora, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá
7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, acuérdense, 7 y 62 semanas, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin durarán las guerras y las devastaciones. Hasta aquí 69 semanas. Hasta aquí 69 semanas. Yo quiero decirles, queridos amigos, hermanos que están compartiendo en esta noche, estas 69 semanas se han cumplido perfectamente y al pie de la letra. Dice el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar. Ahora, ¿por qué esta profecía? ¿Dónde estaba Daniel en este momento en que estaba recibiendo esta enseñanza del ángel, directamente del ángel Gabriel? No fue una visión, no fue un sueño, no fue algo que recibió en su mente. Directamente, cara a cara, el ángel Gabriel comenzó a enseñarle. Dice, vino volando hacia mí con presteza. Dice, y él se sentó y le dice, sabe pues y entiende, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿De dónde era Israel? ¿De dónde era Daniel? Era israelita. Sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad de Daniel? Y la santa ciudad hasta el día de hoy de Dios es Jerusalén, la cual nunca fue desechada por Dios. Así que 70 semanas, y en esto es exactamente todas las 70 semanas para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué nos interesa a nosotros? La iglesia que hemos sido injertados en Dios a través de Israel, porque a partir de que se cumplió la destrucción de Jerusalén, a partir de allí, cuando el Mesías príncipe que nació y luego fue crucificado, cuando él muere, también muere espiritualmente Israel, pero nace la iglesia, nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, pero que Dios nos recibió y le costó tanto aún a los apóstoles que caminaron con Jesús entender que el evangelio iba a ser también para los gentiles, porque hasta ahí ellos se esforzaban solamente de predicar a los judíos. Ellos solamente creían que los judíos podían ser salvos, y Dios le dijo, Jesús le había dicho, yo tengo otro pueblo que voy a buscar. Los que me desecharon no me preocupa, yo tengo otra gente que va a creer en mí. Esa gente somos nosotros. Y en el año 50, en el año 33, cuando Cristo fue crucificado, al poco tiempo, en el día de Pentecostés se derramó su Espíritu Santo, y allí comienza la iglesia en el aposento alto. Pero un día, ya hemos leído y hemos estudiado al principio de todo esto, la iglesia va a ser levantada nuevamente, y el Espíritu Santo, y termina el tiempo de los gentiles. Pablo ya nos enseñó bien en Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses, nos enseñó claramente todas estas cosas. También está claramente escrito en el libro, en Primera de Corintios, capítulo 15. También en Génesis encontramos a Enoc como tipo de la iglesia que caminó con Dios, y hay gente a la que esto le parece una locura, que alguien desaparezca porque es llevado por Dios. Pero la Biblia dice de Enoc que Enoc caminó con Dios y fue arrebatado. Y qué tremendo, porque todos los contemporáneos de Enoc vivieron
arriba de 800 o 900 años. Pero Enoc caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó a Enoc. Por eso yo quiero decirles, queridos amigos, queridos hermanos, que no le parezca una locura a los que están escuchando por primera vez que la iglesia va a ser arrebatada. Y qué importante es entender esto que se le profetizó al apóstol Daniel las 70 semanas. Porque la iglesia va a ser arrebatada en el momento que va a comenzar la última semana del pueblo judío. Va a empezar a moverse nuevamente el calendario de Dios. Y vamos a mirar algunas cosas con exactitud. Daniel estaba preguntando cuándo iban a ser liberados los cautivos. Y Dios le habla claramente a Daniel y le dice, mira, yo te voy a enseñar. Seguramente ellos estaban prisioneros en Babilonia, luego estuvieron con el imperio persa, y le dice, van a volver a su tierra. Pero va a haber, porque aquí ya comienza a cumplirse los tiempos del nacimiento y la muerte del Mesías. Y Dios le dio fecha exacta a Daniel, del nacimiento y la muerte del Mesías. Así también hay fecha exacta para el regreso de Cristo. Y la fecha exacta del regreso de Cristo es 7 años después del surgimiento del hombre de pecado, del que sale montado en un caballo blanco. 7 años exactos después, Él vuelve a la tierra. Pero antes de que surja el hombre de pecado, la iglesia es quitada del medio. Lo que le detiene es quitada del medio, es llevada a la presencia de Dios. Ahora vamos a estudiarlo desde el punto de vista histórico. ¿Sabe? Pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas. 7 semanas de años hacen exactamente 49 años. 49 años fueron exactamente el tiempo en que le llevó a un gobernador llamado Nehemías. Nehemías, quien fue a quien le dio la orden el rey Atarjerjes, la orden de edificar Jerusalén nuevamente, porque Jerusalén había ido el escriba o profeta Esdras, el sacerdote Esdras, había salido 90 años antes que Nehemías, un poquito, 50 años antes. Había ido con la orden del rey Ciro de restaurar el templo y de restaurar el sacrificio al único Dios de los cielos. Y dijo el rey Ciro, y esto es historia, y a mí me gustaría leer porque es hermoso lo que dice, y vamos a leerlo en el libro de Esdras, está claramente el decreto de Ciro, y es hermoso porque le dice, el Dios de dioses que mora en Jerusalén. Yo quiero decirles, la ciudad del Señor hasta el día de hoy es Jerusalén. Se dio la orden, se edificó el templo, pero eso todavía no marcaba como fecha para el nacimiento y la muerte del Mesías. Pero sí hubo una fecha exacta en que fue dada la orden, en que se le puso fecha de comienzo para que el tiempo empiece a correr. Que es, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice, y hay que contar a partir de ¿cuándo? A partir de la salida de la orden. Y eso lo encontramos en Nehemías. Y la orden se dictó en el año 444, en el mes de Nisán. El mes de Nisán es para nosotros marzo y abril. Para el calendario judío es
el primer mes del año. Sí, en el mes de Nisan ocurren muchas cosas. ¿Y por qué justamente el mes de Nisan? Porque en el mes de Nisan debía morir al final de las 69 semanas. Debía morir el Mesías príncipe. Jesucristo debía morir exactamente en las Pascuas, o sea, en el mes de Nisan. Y debía morir en Jerusalén. Y Satanás había destruido Jerusalén porque no quería que Jesucristo se cumpla la palabra de que Jesucristo debía morir ahí. Entonces Jerusalén estaba totalmente arrasada. Los muros, no quedó piedra, no quedó nada. Y por eso dice Dios desde la orden, a partir de que se da la orden. A partir de que se da la orden de la reedificación, y la orden de reedificación de Jerusalén la da, y vamos a buscarlo rápidamente. Vamos a leer algunos versículos en el libro de Nehemías. Vamos a leer el libro de Nehemías y vamos a estar buscando en el capítulo 2 de Nehemías. Fíjense qué exacto que es los tiempos de Dios. Fíjense lo exacto que es. Dice, sucedió en el mes de Nisan. Dice, en el año 20 del rey Artajerjes. ¿Sí? Tenemos fechas exactas. Y si uno estudia la cronología, entra a Google y estudia la cronología, va a ver que ese era el tiempo exacto. Y el año 444 a.C., exactamente, hacía 20 años que el rey Artajerjes era rey sobre Media y sobre Persia. Dice, y Nehemías, este gobernador, era un copero, el que probaba primero el vino y luego le daba al rey. Fíjese, dice así: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? ¿No es esto? Dice, pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebrantamiento de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus paredes consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dijo el rey, dije al rey: si le place al rey que se me dé cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar la puerta del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en la que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine, y bueno, y ahí sigue relatando Nehemías su experiencia de cómo él le pide al rey. Pero a mí, hermanos y amigos que me están escuchando en esta noche, ¿cómo no creer en lo que está a punto de ocurrir? Si todo lo que está profetizado aquí se ha cumplido exactamente. Mire, si usted saca año por año a partir del año 44 antes de Cristo, y recuerde bien este mes, el mes de Nisan. En el mes de Nisan del año 33 después de Cristo, el año en que muere el Señor, se cumple exactamente
las 69 semanas. Es decir, la exactitud con la que Dios le muestra al profeta Daniel lo que había de acontecer y le puso fecha exacta a partir de la salida de la orden. Y hoy hay una gran lucha dentro del pueblo de Israel, dentro de los judíos, porque hay una parte que quiere negar la veracidad de Daniel, pero la mayoría no lo puede negar debido a la exactitud de su profecía. Pero por otro lado, ellos tienen que asumir entonces que se equivocaron al rechazar a Cristo, porque Cristo murió exactamente en la fecha en que está profetizado en el libro de Daniel. Al final, los judíos tuvieron que reconocer como parte de la Torá, como parte del Antiguo Testamento, al libro de Daniel. Y aquí esto, hermanos, le trae una gran confusión, porque no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, como Mesías. Cuando Daniel dice claramente que el Mesías no viene a empoderarse y a sentarse en un trono, sino vino a Jerusalén a morir, y a morir por nuestros pecados. Yo quiero decirle, toda esa parte se cumplió. Usted tome papel y lápiz, saque número, haga cuenta de los años, de los meses, y saque la cuenta de lo que dice Dios a partir de la orden que dio el rey Atarjerjes en el 20 años de su gobierno. Y usted vaya y saque la cuenta cuándo asumió Atarjerjes. Lean los libros de historia. Y exactamente en el año 20, en el mes de Nisan, el primer año de los judíos, el rey Atarjerjes da la orden, dice, a partir no de la llegada de Nehemías a Jerusalén, sino a partir del día en que se dio la orden por el rey Atarjerjes, hasta el Mesías príncipe, hasta la muerte de Cristo, habrá exactamente 69 semanas de años. ¿Sí? Saque la cuenta usted. ¿Cuánto le da 69 semanas de años? Saque la cuenta y va a entender que es el tiempo exacto en el que murió nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirles, de esta profecía, 69 semanas ya se cumplió. Cuando muere Cristo, termina el periodo donde Israel era lo central como pueblo de Dios. No es que fue desechado, sino Israel deja de ser central. Israel muere. Mire, acá se cumple, dice, más no por sí, dice, se le quitará la vida al Mesías, más no por sí. Y un pueblo que ha de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Primero, el que le mata a Jesús, los que le matan a Jesús no fueron los judíos, sino fue Poncio Pilato, gobernador romano. Y Poncio Pilato le dijo algo a Jesús: tengo el poder para librarte tu vida. Yo tengo tu vida en mis manos. Yo puedo decidir darte o quitarte la vida. Y Jesús le dijo: nada tienes si no te fuere dado. Entonces, eso aunque los judíos después gritaron crucifícale, si él no quería, no lo crucificaba. Aún la esposa le dijo a Pilato: no tengas que ver con este justo, no le hagas daño a este justo. Este es un hombre justo, yo lo soñé, le dijo. Pero él decidió matarlo de todas maneras, para quedar bien con los judíos. Decidió hacer algo que le parecía políticamente correcto, y aunque se quiso lavar las manos, ese famoso Pilato pidió un lebrillo y se lavó las manos, un acto simbólico que no era importante, eso no lo exculpó ni a él, ni le exculpó al imperio que él representaba. El imperio que le mató a Cristo es el imperio romano. Es el imperio romano el que mató a Cristo en la cruz, no fueron los judíos.
¿Y saben el Imperio Romano a quién se le fue, quién fue el heredero del Imperio Romano? ¿Usted sabe quién fue el heredero, quiénes son los herederos del Imperio Romano? Yo no quiero ofender a nadie. El rey Constantino le deja como herencia todo el poder económico y el poder espiritual a el Papa de Roma. Él mismo se hizo líder de la iglesia. Él aceptó supuestamente volverse cristiano, pero luego se puso él mismo como líder y era emperador y uno de los primeros papas. Y de esa manera podemos decir que hasta el día de hoy Roma lleva sobre sus espaldas. Fíjese lo que está pasando en Italia. Roma lleva sobre sus espaldas la muerte de Cristo, aunque muchos han dicho, no, los judíos crucificaron a Cristo. Mentira. Mentira, nos han mentido muchos años. Los que mataron a Cristo fueron los romanos. Los romanos. Los líderes judíos son cómplices. Ellos dijeron, su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la de nuestros hijos. Eso también se cumplió y lo han pagado caro el haber dicho esas cosas a lo largo de 20 siglos. Pero quiero avanzar un poco en esto. Y fíjese lo que dice. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y eso ocurrió en el año 70 de nuestra era, por manos de el general Tito, apodado el Romano, hijo del emperador Vespasiano. Y hasta el día de hoy hay un arco que conmemora la destrucción de Jerusalén. Esa destrucción duró por 60 años, hasta el fin de la guerra durará de las devastaciones, y terminó con la expulsión de hasta el último judío de Jerusalén. Y al final el emperador Adriano cambia el nombre de Israel a esta tierra y le pone Palestina. Y cambia el nombre de Jerusalén por Aelio Palatino. O sea, el palacio de Helio, o del dios Sol. Desde ahora en más, aquí ya no gobierna el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino el Dios a quien hasta el día de hoy adoran los romanos, el Dios Sol. Usted, no quiero ofender a nadie, por favor, les pido. ¿No vieron esa imagen donde el Papa Francisco, hay un video que lo promocionan, y él levanta una copa que tiene la forma de un sol radiante, y él levanta y lo adora? Esa copa es la Helio Palatina, la adoración al Dios Sol, una adoración que viene de Babilonia, lo cual Dios aborreció siempre, y por la adoración al Sol Dios destruyó el primer templo, el templo de Salomón, cuando fueron llevados a Babilonia. Así que es entender que la palabra de Dios está íntimamente relacionada con la historia, íntimamente relacionado con la historia. 69 semanas se han cumplido. Y para que se cumpla la última semana de esta profecía, se tiene que ir un grupo, así como Enoc, va a desaparecer un grupo grande de gente que ha creído en Jesucristo en todo el mundo. Y dice Dios, y los levantaré de los 4 puntos, y los ángeles los traerán de los 4 puntos de la tierra. En todo el mundo hay verdaderos cristianos que aman a Dios. Pero nadie parece darse cuenta que este tiempo ha comenzado. Ha comenzado lo que dice en San Mateo capítulo 24. Ha comenzado los tiempos de dolores. Y los tiempos de dolores es para Israel y para el resto de la humanidad, porque cuando comiencen los tiempos de dolores, dijo Jesús, a los que crean en mi nombre, erguíos, levántense, se terminó todo sufrimiento, prepárense, porque vuestra redención está cerca. Y me gustaría dejar para el día de mañana la última semana.
Es muy interesante la última semana y les puedo asegurar que no vamos a poder terminar. Y quiero sí que recapacitemos juntos, que podamos decirle, Señor, perdónanos, límpianos. Le mando un gran saludo a un amigo allí en la Florida, Marcelino. Gracias por estar allí. Estela, Dios te bendiga. A todos los otros que no pude saludar todavía, a Talíban, no sé si está en Colombia o está en este tiempo en Canadá, pero bendiciones para ti también, querido pastor, un gran siervo de Dios y que fue amigo personal de una persona muy querida para los argentinos como fue Carlos Monzón. Así que te mando un cariño grande a Talíbar. Realmente para ti, para tu esposa y para todos los que no pude saludar, te digo gracias por estar allí, gracias por acompañarme en este tiempo. Todos los días estamos compartiendo esta bendita palabra de Dios, estamos estudiando los tiempos proféticos, estamos estudiando los tiempos apocalípticos, los tiempos del fin. Así que vamos a orar, que esta noche el Señor nos guarde, y si mañana el Señor no ha venido todavía, estamos juntos aquí desde este lugar compartiendo la palabra del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido que sanes a los enfermos. Te pido, Señor, que guarde cada hogar en toda la tierra. Señor, guarda a tus hijos. Defiéndelos, Señor. Sana a los enfermos. Y si alguno está contagiado, Señor, sánalo. Señor, porque tú eres nuestro refugio en la tormenta. Si alguien tiene necesidad, bendícelo. Si alguien está solo, triste, consuélalo, Señor. Abrázalo en esta noche. Bendigo a tu iglesia allí donde esté, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Es un gusto poder saludarte y compartir estos tiempos proféticos que estamos estudiando, tiempos de cumplimiento. Y si Dios permite, si Él no ha venido todavía, mañana 20, 30 horas estaremos compartiendo un tiempo similar a este. Dios te bendiga, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu familia.